Atención, amantes de lo asombroso. Prepárense para una noticia que desafía todo lo que creíamos saber sobre el inicio de la vida en el universo. Imaginen esto. Los mismísimos bloques químicos fundamentales que dieron origen a la vida en la Tierra, no solo existen en las gélidas profundidades del espacio, sino que están floreciendo en entornos que son, para ser suaves, extremadamente hostiles. Esto no es ciencia ficción, es la realidad desvelada por el telescopio espacial James Webb, y es una verdad tan insólita que os dejará boquiabiertos. Con la asombrosa visión de su instrumento de infrarrojo medio, o MIRI para los amigos, un equipo de investigación ha logrado identificar nada menos que 5 compuestos a base de carbono en la Gran Nube de Magallanes. Sí, habéis oído bien. Nuestra galaxia vecina más cercana, un laboratorio cósmico a 160.000 años luz de distancia. Un lugar donde la vida, tal y como la conocemos, parecía impensable. Este trascendental estudio, liderado por la brillante científica Martha Sewillow, de la Universidad de Maryland y la NASA, fue publicado en la prestigiosa revista Astrophysical Journal Letters el 20 de octubre de 2025. Y lo que revela es una ventana a la química cósmica que podría reescribir nuestra comprensión de cómo y dónde podría surgir la vida. Pensemos en la inmensidad del espacio. Es un vacío oscuro y frío, salpicado de estrellas y galaxias. Y en ese vasto escenario, la doctora Sewillow y su equipo han descubierto 5 moléculas orgánicas complejas, o COMS, en las capas de hielo que envuelven una joven protoestrella. Una protoestrella es, básicamente, un bebé estelar, un cúmulo de gas y polvo que aún no ha encendido sus motores de fusión nuclear. ¿Qué son estas moléculas que han revolucionado la astrofísica? Pues bien, entre ellas encontramos metanol y etanol, que no son otra cosa que 2 tipos de alcohol que nos resultan muy familiares. También detectaron formiato de metilo y acetaldehído, compuestos que en la Tierra se utilizan como importantes químicos industriales. Y, aquí viene lo realmente asombroso, ácido acético, el ingrediente principal del vinagre que tenemos en nuestras cocinas. Imaginad por un momento la magnitud de esto. El ácido acético, un compuesto tan común y esencial en nuestra vida cotidiana, nunca antes había sido observado de forma definitiva en el hielo espacial. Los otros, el etanol, el formiato de metilo y el acetaldehído, también fueron detectados por primera vez en hielos fuera de nuestra Vía Láctea. Esto no es solo un hallazgo, es una redefinición de las fronteras de la química orgánica en el cosmos. Pero la cosa no termina ahí. El equipo también encontró indicios de glicolaldehído, una molécula relacionada con el azúcar y directamente vinculada a la formación del ARAN, que, como sabéis, es un componente vital en la maquinaria genética de la vida. Aunque aún se necesita un análisis más profundo para confirmarlo, la sola posibilidad es, francamente, escalofriante de puro asombro. Entonces, ¿cómo fue posible este descubrimiento sin precedentes? Todo es gracias a la visión inigualable del telescopio espacial James Webb. La doctora Sewillow lo dejó muy claro. Todo se debe a la excepcional sensibilidad del JWST, combinada con su alta resolución angular. Esto nos permite detectar estas tenues características espectrales asociadas a los hielos alrededor de una protoestrella tan distante. Y añadió, la resolución espectral del JWST es lo suficientemente alta como para permitir identificaciones fiables. Antes de la llegada de Webb, pensad en esto, el metanol era la única molécula orgánica compleja que se había confirmado en el hielo alrededor de las protoestrellas, incluso dentro de nuestra propia galaxia. Esto significa que, durante décadas, hemos estado, por así decirlo, casi a ciegas. Pero con la extraordinaria precisión de los nuevos datos, el equipo de Martha Sewillow pudo extraer una cantidad de información sin precedentes de un solo espectro, abriendo una ventana que antes estaba completamente cerrada. Ahora, hablemos del lugar donde se hizo este descubrimiento. La Gran Nube de Magallanes. Esta es, de por sí, una galaxia enana irregular, un satélite de nuestra Vía Láctea, visible a simple vista desde el hemisferio sur de la Tierra. Pero su importancia va mucho más allá de su belleza. Se encuentra a unos 160.000 años luz de distancia y es un entorno ideal para estudiar cómo se forman las estrellas en condiciones que, increíblemente, se asemejan a las del universo temprano. ¿Por qué es esto tan crucial?
Porque esta pequeña galaxia posee solo entre un tercio y la mitad de los elementos pesados, es decir, aquellos con números atómicos superiores al helio, en comparación con nuestro propio sistema solar. Y, por si fuera poco, soporta una radiación ultravioleta mucho más intensa. Es un ambiente cósmico implacable, casi primordial. La doctora Sewillow explicó la trascendencia de este factor. El entorno de baja metalicidad, es decir, la reducida abundancia de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, es interesante porque es similar a las galaxias de épocas cosmológicas anteriores. Continuó. Lo que aprendemos en la Gran Nube de Magallanes podemos aplicarlo para comprender estas galaxias más distantes de cuando el universo era mucho más joven. Esto significa que estamos, de alguna manera, retrocediendo en el tiempo para ver cómo era el universo en sus albores. Pero hay más. Las duras condiciones de este entorno primitivo nos dan pistas vitales sobre cómo puede producirse la química orgánica compleja en lugares donde hay muchos menos elementos pesados como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno disponibles para las reacciones químicas. Esto cambia completamente la ecuación. Siempre hemos pensado que se necesitaban ciertos niveles de ingredientes para la complejidad, pero la Gran Nube de Magallanes nos dice que la vida podría ser más ingeniosa de lo que imaginamos, surgiendo de las condiciones más desafiantes. El coautor del estudio, Will Rocha, de la Universidad de Leiden en los Países Bajos, aportó más luz sobre cómo se forman estas moléculas complejas en el polvo cósmico. Explicó que las COMS pueden formarse tanto en la fase gaseosa como en las capas heladas que recubren los granos de polvo interestelar. Una vez formados, estos hielos pueden liberar sus moléculas de nuevo al gas. Ya se habían observado metanol y formiato de metilo en fase gaseosa dentro de la Gran Nube de Magallanes. Pero esto, amigos, esto es la primera evidencia de que tales moléculas también se están formando en el propio hielo sólido. Rocha lo confirmó. A nuestra detección de COMS en los hielos respalda estos resultados. Y añadió una frase que debería resonar en cada uno de nosotros. La detección de COMS helados en la Gran Nube de Magallanes proporciona evidencia de que estas reacciones pueden producirlos eficazmente en un entorno mucho más hostil que en el vecindario solar. Esto es crucial. Nos dice que la vida, o al menos sus cimientos químicos, no es una cuestión de suerte limitada a las condiciones ideales, sino que es un proceso resiliente, capaz de echar raíces en los lugares más inesperados, forjándose en el crisol de la adversidad cósmica. Es como si el universo mismo estuviera gritando: la química de la vida es mucho más robusta de lo que pensáis. Y aquí llegamos a la implicación más alucinante de todas. Los ingredientes de la vida podrían haberse formado mucho antes en el universo de lo que creíamos. La presencia de estas moléculas complejas en un entorno de baja metalicidad, similar a los que se encuentran en el universo temprano, sugiere que los bloques de construcción de la vida podrían haber comenzado a formarse mucho antes, y en una gama mucho más amplia de condiciones, de lo que los científicos pensaban. Durante mucho tiempo, la comunidad científica ha debatido sobre el dónde y el cuándo de los orígenes de la vida. ¿Fue un evento raro, que requirió una combinación muy específica de circunstancias? ¿O es la vida una consecuencia casi inevitable de la química del universo, dadas las condiciones adecuadas? Este descubrimiento inclina la balanza hacia la segunda opción, sugiriendo una universalidad de los componentes básicos de la vida que antes solo podíamos soñar. Aunque este hallazgo no prueba, ojo, no prueba que exista vida en otros lugares, sí indica algo igual de fascinante. Muestra que los compuestos orgánicos pueden perdurar a través del proceso de formación planetaria y potencialmente ser incorporados a planetas jóvenes. Y esto, amigos míos, crea las condiciones donde la vida podría, un día, emerger. Es como sembrar las semillas en el jardín cósmico, esperando que broten en algún momento futuro. ¿Qué sigue después de un descubrimiento tan monumental? La doctora Sewillow y sus colaboradores ya están planeando ir más allá. Tienen previsto ampliar su trabajo examinando más protoestrellas, tanto en la Gran como en la Pequeña Nube de Magallanes. Su objetivo es explorar cuán extendidas pueden estar estas moléculas por todo el cosmos. Actualmente, solo tenemos una fuente en la Gran Nube de Magallanes y solo 4 fuentes con detección de estas moléculas orgánicas complejas en hielos en la Vía Láctea,
comentó Sewillow. Necesitamos muestras más grandes de ambas para confirmar nuestros resultados iniciales, que indican diferencias en la abundancia de COMS entre estas dos galaxias. Es un trabajo de detective a escala galáctica, y cada nuevo dato nos acerca un poco más a la verdad. Pero con este descubrimiento, lo que ya hemos logrado es inmenso. Hemos dado pasos significativos en la comprensión de cómo emerge la química compleja en el universo. Hemos abierto nuevas posibilidades para la investigación de cómo llegó a existir la vida misma. Es un testimonio de la curiosidad humana y de la increíble capacidad de nuestros instrumentos para desvelar los secretos más profundos del cosmos. El James Webb no solo nos muestra imágenes espectaculares, nos está contando la historia de nuestra propia existencia, escrita en las estrellas.